Buenas alumnos. En una instalación tradicional, como puede ser este caso, el conducto colectivo tiene que hacer giros y ramales para llegar a cada punto. Cada vez que se divide es necesario que tenga un diámetro distinto para ajustarse al nuevo caudal. Entonces esto supone un problema porque necesitamos conductos de todos los tamaños, necesitamos derivaciones y codos, y además eso es muy poco flexible. En el caso de una instalación de estrella, todo se simplifica, dado que tendremos un conducto de mucha menor dimensión porque es una instalación que tiene poco caudal, y con un único conducto podremos llegar desde un punto central a todas las salidas. Por eso se llama instalación a estrella. Además, al ser un conducto flexible, nos va a evitar problemas que pueda haber en el falso techo, como por ejemplo nos pasó a nosotros mismos y que os contamos en este vídeo aquí.